Bien, amigos televidentes, seguimos con más de Dígale Usted y cambiamos de tema porque queríamos hoy al menos conversar con varias personas que están vinculadas al ámbito de la agricultura, a propósito de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción, ese llamado que hiciera el gobierno nacional a propósito de producir, de quizás en mesas de diálogo sentarse con todos los vinculados en estas áreas, y así lo pidió el presidente de la República, para producir que tanta falta hacen en el país. Eso que comemos, eso que llevamos a la mesa, esos alimentos, pues producirlos. Y vaya que en nuestro país tiene tierras aptas para ello, bueno, cantidades de hectáreas. Hoy, para arrancar a conversar con este tema, nos acompaña el señor Eduard Yepes, quien es dirigente social, además es el coordinador regional acá en el estado Carabobo de la organización política Gente o Generación Independiente, que por cierto está presidida a nivel nacional por Noel Álvarez, quien fue presidente de Fedecámaras. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, señor Eduard. Bueno, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de aportar algo a la solución del problema grave que tenemos de escasez y que de verdad, bueno, lo vemos todos los días en las colas y lo padecemos todos. Así es. Uno, hablando en tema de agricultura, bueno, hay que recordar los recientes anuncios hechos por el propio presidente de la República, ministerios creados a propósito de reforzar lo que tiene que ver con el tema agrario acá en nuestro país. Sin embargo, incluso uno de agronomía o agricultura urbana, que eso uno se explica, bueno, cómo es que es la cosa, es que han habido varios señalamientos a propósito de eso, pero qué bueno que está con nosotros un poco para que podamos analizar a propósito de esto, porque en la próxima parte también vamos a tener a la señora Francis Rodríguez. Ella es vocera de los productores agrícolas acá en el municipio de Los Guayos del estado Carabobo y tiene una denuncia puntual que hacer, pero vamos a analizar de la situación actual, ese llamado que hace el presidente de la República, esa ayuda que pide además para quienes dominen el tema agrícola, para que se siembre, para que se coseche, para que se produzca, que tanto se necesita. ¿Qué tiene que decir al respecto? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. En primer lugar, una de las ventajas que tenemos en el caso de Los Guayos concretamente, y es casi en todo el estado de Carabobo, es la presencia de tierras que se llaman A1. ¿Qué son tierras A1? Son tierras donde prácticamente se puede realizar cualquier cultivo. En el caso de Los Guayos, ¿sí?, que hemos estado muy cercanos a esos productores, una ventaja, por ejemplo, para nuestro consumo nacional, es que, por hablar de un rubro de leguminosas, caraotas concretamente, ellos rinden 1000 kilos por hectáreas. Entonces, fíjate, 1000 kilos por hectárea, donde ahí estamos hablando de cerca de 500 hectáreas disponibles para eso. Tierras donde el agua, a pesar de que no hay sistemas de riego, pero tienen facilidad para el agua casi que a flor de tierra. Mira, ellos han construido, porque lo he presenciado, aljibes o pozos de manera muy rudimentaria, pero que ahí tienen el agua cerca de 2 o 3 metros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahorita es muy importante lo que tiene que ver con el riego, porque vamos a un verano muy importante. Claro, ya está el fenómeno del Niño, están reportando las autoridades una sequía al menos hasta abril. En el sitio, o sea, allá conversando con los productores, ellos hablan que las lluvias se iniciarían en agosto. Wow. Entonces, sembrar solamente contando con lluvia es difícil. Sí. Ahora aquí, fíjate que lo importante de esto es también los costos. Una de las cosas que conversamos con los productores es que facilitándole herramientas, pudiendo sembrar durante todo el año con riego, podríamos hablar de que, volvemos a las caraotas, estarían a la venta cerca de 120 a 200 bolívares al público, cosa que hoy no es así. No, y un kilo de caraota se consigue hasta en 1200. Cuando se consigue. Cuando se consigue. Entonces, la otra ventaja muy importante, que son tierras que cuando estamos hablando de Los Guayos, o estamos hablando de la zona rural, están a cerca de 40-50 minutos de la ARC. Cuando tengamos un ferrocarril estarían cerca de ahí del ferrocarril. ¿Y cuál es la preocupación? Precisamente de que ahora se anunciaron una inversión de 354 millones de dólares
la anunció el nuevo ministro Castro Soteldo, el que era gobernador de Portuguesa. De Portuguesa, correcto. Exactamente. Él acaba de anunciar un plan de siembra. Es importante. ¿Por qué? Porque traer cualquier rubro del país implica dólares, que no tenemos. Sabemos ya lo que ha sido la baja del precio del petróleo. El diferencial es muy pequeño con respecto al costo. Entonces, traerlo de fuera también implica meses de navegación. Eso está aquí, está cerca. Y ahí se puede sembrar maíz. Por cierto, señora Eduard, nos gustaría conocer su opinión a propósito de ese nuevo ministerio en el área de exportación, porque en una oportunidad, al menos ya en semanas anteriores, desde el Estado Aragua habría hablado allá el gobernador de esa entidad, Tarek El Aizami, se reunió con agricultores, también con otros empresarios, un poco para rescatar lo que pudiera producirse y exportarse, que es lo que entendemos pretende, o fue la propuesta también por parte del gobierno nacional, de que lo hecho en casa, de que lo hecho fabricado pudiera también exportarse para sacarle provecho a eso. Sin embargo, ahí pues uno pudiera pensar, bueno, pero es que si ni siquiera hacemos lo de aquí o tenemos para nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a exportar? Un poco para conocer qué opina al respecto. Bueno, mira, obviamente necesitamos generar dólares, necesitamos generar divisas al país. Pero ¿qué sucede? Tenemos que cubrir primero nuestro mercado interno, y tal cual como tú lo dices. Cualquier rubro que se inicie a sembrar hoy tarda 3 meses, si hablamos de siembra. Y la producción, llamémoslo producción agrícola o inclusive fabril, tú necesitas insumos. El problema también son los insumos. O sea, no tenemos o no contamos con insumos suficientes, ni en el agro ni en la industria. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo grave. Sí, hay toda la intención en cualquier área de exportar. Claro, se han dado algunos pasos. Eso de que se pueda convertir lo que se exporta o los recursos obtenidos en las divisas a tasa CIMADI es algo, porque estamos hablando de cerca de 200 bolívares, que se hace un poquito más competitivo, ¿no? Pero lo más importante es la confianza. O sea, que si una persona invierte en el agro, sepa que no le va a intervenir la finca, sepa que lo que va a invertir en compra de fertilizantes, en compra de herbicidas, incluso de maquinaria o instalación de riego, eso se va a respetar. O sea, lo primero que debe generar el gobierno es confianza. Y este decreto recién que habían anunciado, precisamente nos trae confianza. En comparación, quizás en otras oportunidades, frente a la crisis, que para nadie es un secreto y vive el país, si hablamos de priorizar, al menos viendo estos motores que desde el Ejecutivo pues ha puesto en marcha en reuniones con diferentes sectores del país, pero esta vez, digamos, ¿cuál debería ser la prioridad en el sector agrícola, tomando en cuenta que Agropatria, antigua Agroisleña, era una de las empresas que fortalecía este sector, pero ante las denuncias y señalamientos, al menos no se ha reconocido desde el gobierno nacional que esta empresa, bueno, ha tenido sus fallas, y si se ha reconocido, bueno, al menos no se ha hecho pública este reconocimiento. Pero, ¿cuál debería ser las prioridades, según su opinión, para resolver esta crisis, acabar con las colas, acabar con tanta situación que tienen que padecer los venezolanos hoy en día? Bueno, mira, para mí la prioridad es los alimentos, lo que tiene que ver con alimentos. Hay rubros que son de muy alta rotación, o sea que no tienen que esperar mucho, que son de baja inversión, pero en todos los casos, lo primero que se requiere, porque las tierras están, lo primero que se requiere es una inversión en maquinaria, pero una inversión en maquinaria que vaya directamente a los productores, o sea, que no se quede solamente en el discurso, porque ¿qué sucede? Traer mercancía implica abrir cartas de crédito, implica tener unos recursos retenidos mientras te envían la mercancía de cualquier parte del mundo. Eso no lo tenemos ahora. Ahora lo que sí tenemos es cada vez una mayor escasez. Y además no hay tiempo para esperar. Esa es la palabra, no hay tiempo. Y tenemos una ventaja, porque a veces a nosotros nos parece que es muy difícil, pero es que los terrenos de los que estamos hablando están muy cerca de los sitios de distribución. Entonces, ¿qué se requiere? O sea, las personas simplemente están esperando ese apoyo. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado en este momento? El inventario de tierras que hay lo tiene. Los cálculos, inclusive, nosotros los estamos levantando en este momento,
de cuánto se debe invertir tanto en kilos de fertilizante, en semilla, en herbicidas o insecticidas. Eso lo estamos levantando. La inversión en pozos es prácticamente nada. Incluso, que es algo que nos ha afectado con respecto al lago, es que anteriormente la siembra de caña que había alrededor, ¿sí? Esa se regaba con agua que sacaban del lago. Al momento de que todas esas tierras se ocuparon, se quitó la siembra de caña, por eso comenzó también a subir el nivel del lago. Entonces, el que utilicemos el agua del lago para regar nos va a ayudar a quitarnos el problema que tenemos en Maracay y en otras zonas donde el lago también está tomando. O sea, es toda una solución integral. O sea, atacamos el problema de alimentos, que es grave, o sea, que lo vamos a tener que esa agua del lago pudiera servir entonces de riego definitivamente. Por supuesto, o sea, se puede utilizar para riego. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Eduard Yepes, coordinador regional de la organización política Gente, Generación Independiente, también dirigente social, estuvo conversando con nosotros y esta entrevista pues nos da pie para recibir en la próxima parte a la señora Francis Rodríguez y nos viene a exponer la denuncia puntual. Vamos a conocer qué es lo que están exigiendo los productores específicamente